¿Quién fue Roboam y por qué fue a Siquem? Roboam fue hijo del rey Salomón y nieto del rey David. Fue a Siquem para ser coronado rey por todas las tribus de Israel, ya que Siquem era un lugar importante históricamente, situado en el centro del territorio israelita. ¿Qué importancia tenía Siquem en la historia de Israel? Siquem era un lugar sagrado e histórico. Allí Abraham construyó un altar, y Josué renovó el pacto con Dios. Era también un sitio neutral entre las tribus del norte y del sur. ¿Por qué todo Israel se reunió en Siquem? Porque querían confirmar o rechazar el liderazgo de Roboam, especialmente las tribus del norte, que ya tenían tensiones por el alto costo del reinado de Salomón. ¿Quién fue Jeroboam y qué papel tuvo en esta historia? Jeroboam fue un oficial de confianza de Salomón, pero después se rebeló y huyó a Egipto. Tras la muerte de Salomón, volvió y se convirtió en líder del norte. Fue clave en el cisma del reino. ¿Qué pidió Jeroboam y el pueblo a Roboam? Pidieron que aligerara la carga impuesta por Salomón, quien había agravado fuertemente al pueblo con impuestos y trabajo forzado para sus proyectos de construcción. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Roboam al pueblo? Roboam pidió 3 días para consultar antes de responder al pueblo, demostrando que, al menos al principio, no actuó impulsivamente. ¿A quién consultó Roboam primero? Consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón, quienes le aconsejaron que hablara con humildad y sirviera al pueblo. ¿Qué consejo le dieron los ancianos a Roboam? Le dijeron que si servía al pueblo y los complacía hoy, ellos lo servirían para siempre. Le sugirieron actuar con sabiduría y humildad. ¿A quién consultó después Roboam? A los jóvenes que se habían criado con él, su círculo de confianza, quienes no tenían experiencia política ni sabiduría madura. ¿Qué consejo le dieron los jóvenes a Roboam? Le aconsejaron que fuera más severo que su padre y mostrar autoridad, diciendo que su dedo meñique sería más grueso que la cintura de Salomón. ¿Qué respuesta dio finalmente Roboam al pueblo? Roboam siguió el consejo de los jóvenes y respondió con dureza, prometiendo hacer más pesada la carga del pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante la respuesta de Roboam? Se rebelaron, diciendo qué parte tenemos nosotros con David, y se apartaron de la casa de David, coronando a Jeroboam como rey del reino del norte. ¿Qué tribus permanecieron con Roboam? Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron bajo el reinado de Roboam, formando el reino del sur Judá. ¿Cómo se llamó el reino del norte y cuántas tribus lo componían? El reino del norte fue llamado Israel y estuvo compuesto por 10 tribus. ¿Cuál fue el reino del sur y cuál era su capital? El reino del sur se llamó Judá, y su capital fue Jerusalén. ¿Qué papel cumplió Dios en esta división? Dios había profetizado esta división a través del profeta Ahías, quien anunció a Jeroboam que reinaría sobre 10 tribus como castigo por la idolatría de Salomón. ¿Fue la división un castigo divino? Sí. Fue un juicio por el pecado de Salomón, quien permitió la idolatría en Israel por influencia de sus muchas esposas extranjeras. ¿Qué representa Siquem en este evento histórico? Siquem fue el punto de inflexión donde se tomó la decisión que cambiaría la historia de Israel para siempre, la ruptura de la unidad nacional. ¿Cómo afectó esta división al pueblo de Dios espiritualmente? Llevó a un deterioro espiritual, especialmente en el norte, donde Jeroboam estableció la idolatría para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén. ¿Qué hizo Jeroboam para consolidar su reino? Creó 2 becerros de oro en Betel y Dan para que la gente no fuera a adorar a Jerusalén. Estableció un sistema de culto idolátrico. ¿Por qué Roboam desoyó el consejo de los ancianos? Por arrogancia y falta de sabiduría. Quiso mostrar poder en vez de empatía y se rodeó de gente sin experiencia ni temor de Dios. ¿Qué aprendemos sobre el liderazgo en este capítulo? Que un buen líder escucha con sabiduría, es humilde y sirve a su pueblo. La arrogancia y dureza conducen a la división y pérdida de autoridad. ¿Qué consecuencias políticas trajo la división del reino? Israel quedó dividido y debilitado. A partir de ahí, hubo guerras entre Judá e Israel, y ambos reinos fueron eventualmente llevados al exilio por Asiria y Babilonia. ¿Cómo afectó esto al linaje davídico? Dios preservó el linaje de David en Judá, conforme a su promesa, pero el reino del norte nunca tuvo una dinastía estable ni reyes fieles a Dios. ¿Qué enseñanza moral podemos extraer de Roboam?
Que el orgullo precede a la caída. Roboam perdió gran parte del reino por no escuchar consejos sabios y por actuar con prepotencia. ¿Qué simboliza Jeroboam en la historia? Simboliza la oportunidad dada por Dios a un nuevo liderazgo, pero también la desviación espiritual por temores y decisiones humanas. ¿Qué hizo Roboam luego de la división? Intentó reunir un ejército para recuperar las tribus perdidas, pero Dios, por medio del profeta Semaías, le dijo que no lo hiciera. ¿Qué mensaje dio Dios a Roboam por medio de Semaías? No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, reconociendo que la división era parte de su voluntad soberana. ¿Qué aprendemos sobre el carácter de Dios en este pasaje? Que Dios es justo, fiel a su palabra y permite consecuencias cuando el pueblo se aparta de él, pero también guía y controla la historia. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam luego de ser rey? Introdujo la idolatría para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén, quebrantando así los mandamientos de Dios y llevando a Israel a la apostasía. ¿Cómo fue la adoración en Israel después de la división? El reino del norte nunca tuvo un rey justo. La adoración fue corrompida por altares falsos, imágenes y sacerdotes no levitas. ¿Cómo se desarrollaron los reinos después de la división? Ambos reinos tuvieron altibajos. Judá tuvo algunos reyes piadosos, pero Israel cayó en la idolatría y fue destruido por Asiria en el 722 a.C. ¿Qué rol jugaron los profetas en medio de esta división? Dios envió profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas para advertir al pueblo, pero a menudo fueron rechazados. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra vida hoy? Nos recuerda que debemos escuchar a Dios y a los consejeros sabios, y que nuestras decisiones tienen consecuencias espirituales y prácticas. ¿Qué advertencia encontramos para los líderes modernos? Que deben gobernar con justicia, compasión y humildad. Las decisiones impulsadas por egoísmo destruyen naciones y familias. ¿Qué lecciones aprendemos sobre la obediencia a Dios? Que desobedecer a Dios puede provocar rupturas profundas y que la verdadera autoridad viene de seguir sus caminos. ¿Qué significa todo Israel fue a Siquem? Significa que no solo Judá, sino también las demás tribus esperaban tener voz en el proceso de sucesión, mostrando unidad antes de la ruptura. ¿Por qué el pueblo sentía cargas pesadas bajo Salomón? Porque Salomón había exigido tributos, trabajo forzado y servicio obligatorio para construir el templo, palacios y otras obras. ¿Cómo afectó el ego de Roboam al destino de Israel? Su ego provocó una ruptura irreversible. Una actitud más humilde habría unido al reino, pero su dureza generó resentimiento. ¿Qué papel tuvo el libre albedrío en esta historia? Dios profetizó la división, pero no obligó a Roboam a ser arrogante. Su decisión fue libre, aunque encajó en los planes soberanos de Dios. ¿Cuál fue el primer gran error de Jeroboam como rey? Instaurar un culto alternativo para retener al pueblo, lo cual lo convirtió en causa de pecado para todo Israel. ¿Quién era Ahías y qué profetizó? Ahías fue un profeta que le anunció a Jeroboam que reinaría sobre 10 tribus como parte del juicio de Dios sobre Salomón. ¿Qué mostró el pueblo al rechazar a Roboam? Mostró descontento, hartazgo por la opresión y deseo de libertad. También reflejaron la fractura interna del pueblo de Dios. ¿Cómo refleja esta historia la necesidad de discernimiento? Roboam tuvo 2 consejos y eligió el equivocado. Esto enseña la importancia de discernir entre voces sabias y necias. ¿Cómo fue afectada la unidad nacional de Israel? La unidad se rompió. Lo que había comenzado con David y Salomón como un reino glorioso, terminó dividido y debilitado. ¿Cuál fue el legado de Roboam en la historia bíblica? Fue un rey que perdió la mayoría del reino y cuya historia se recuerda por la falta de sabiduría y dureza de corazón. ¿Por qué permitió Dios que Jeroboam gobernara? Como juicio, pero también como oportunidad de redención. Sin embargo, Jeroboam eligió el pecado en lugar de la fidelidad. ¿Qué muestra la historia sobre las consecuencias del pecado? Que el pecado de un líder afecta a toda una nación, y las decisiones egoístas traen consecuencias que pueden durar generaciones. ¿Puede Dios usar eventos trágicos para sus propósitos? Sí. La división fue dolorosa, pero Dios continuó obrando su plan de redención a través de Judá, de donde vendría el Mesías. ¿Qué esperanza se mantiene a pesar de la división?
que Dios es fiel a su pacto. A pesar de la desobediencia humana, Él sigue cumpliendo su promesa de enviar al Salvador, nacido del linaje de David. ¿Qué tipo de liderazgo necesitaba Israel tras la muerte de Salomón? Israel necesitaba un liderazgo humilde, sensible al clamor del pueblo, y temeroso de Dios. Tras años de impuestos y trabajos forzados, el pueblo buscaba alivio y cercanía de su nuevo rey. ¿Cómo afectó la juventud e inmadurez de Roboam a sus decisiones? Roboam, al rodearse de jóvenes sin experiencia, tomó decisiones impulsivas, sin valorar la sabiduría de los ancianos. Su falta de madurez lo llevó a la pérdida de 10 tribus del reino. ¿Qué papel jugó el orgullo en la respuesta de Roboam? El orgullo cegó a Roboam. No quiso mostrarse débil ante el pueblo ni parecer menos que su padre. Este orgullo lo llevó a rechazar el consejo sabio y actuar con dureza. ¿Por qué fue significativa la respuesta del pueblo? ¿Qué parte tenemos con David? Esta frase reveló una ruptura con la dinastía davídica. Las tribus del norte no se sentían representadas y usaron esta expresión para justificar su separación del reinado de Judá. ¿Cómo podría Roboam haber evitado la división del reino? Si hubiera seguido el consejo de los ancianos y tratado al pueblo con compasión y justicia, probablemente habría mantenido la unidad del reino. ¿Cuál fue el impacto inmediato de la división del reino? Se establecieron 2 reinos, Judá Sur e Israel Norte. Esta división produjo enemistad, conflictos políticos, guerras constantes y diferentes sistemas religiosos. ¿Cómo reflejó Jeroboam la desconfianza en Dios? Aunque Dios le prometió el reino del norte, Jeroboam temió perderlo si el pueblo subía a Jerusalén a adorar. En vez de confiar, estableció su propio culto con becerros de oro. ¿Qué aprendemos sobre la obediencia en esta historia? Tanto Roboam como Jeroboam fallaron en obedecer a Dios. Uno fue orgulloso, el otro idólatra. La obediencia a Dios trae estabilidad, mientras que la desobediencia genera ruina. ¿Qué muestra esta división sobre las consecuencias del pecado colectivo? Muestra que el pecado de los líderes, como Salomón, y del pueblo en general, puede tener consecuencias nacionales que perduran por generaciones. ¿Cuál fue el papel de los profetas en este tiempo? Los profetas como Ahías y Semaías transmitieron el mensaje de Dios. Advirtieron, guiaron y explicaron que todo lo que sucedía era parte del juicio divino y del plan soberano. ¿Qué simboliza la ruptura de las tribus en la historia espiritual de Israel? Simboliza el quebranto del pacto por parte del pueblo y la pérdida de la unidad espiritual. También anticipa la necesidad de una restauración futura en el Mesías. ¿Qué actitud mostró Roboam al obedecer al profeta Semaías y no atacar? Aunque inicialmente actuó con dureza, Roboam mostró obediencia al no atacar a sus hermanos. Esto revela que aún tenía un corazón sensible a la voz profética. ¿Cómo se relaciona esta historia con el liderazgo cristiano hoy? Los líderes cristianos deben ser humildes, sabios y sensibles a la voz de Dios. Las decisiones deben ser guiadas por la Escritura y no por la presión del entorno. ¿Qué consecuencias trajo la idolatría instaurada por Jeroboam? Israel cayó en idolatría permanente. Los becerros de oro llevaron al pueblo a alejarse de Dios, y los profetas denunciaron constantemente este pecado. ¿Cómo afectó la separación al culto en Jerusalén? El templo en Jerusalén quedó fuera del alcance del reino del norte. Esto produjo una ruptura en la adoración verdadera y la descentralización del culto que Dios había establecido. ¿Qué nos enseña esta historia sobre las malas influencias? Las malas compañías, como los jóvenes consejeros de Roboam, pueden llevarnos por caminos destructivos. Es crucial rodearse de personas sabias y temerosas de Dios. ¿Por qué es importante consultar con los ancianos y sabios? Porque la experiencia y el temor de Dios dan sabiduría. Los ancianos habían vivido el reinado de Salomón y conocían las necesidades del pueblo. ¿Qué consecuencias eternas tuvo esta división? La división llevó a la ruina espiritual del reino del norte, que nunca volvió a la fidelidad a Dios y fue destruido por Asiria. También profundizó la necesidad de redención futura. ¿Qué esperanza permanece a pesar de la desobediencia de ambos reyes? Dios preservó el linaje davídico en Judá, del cual vendría Jesucristo, el Rey perfecto que uniría a todas las tribus espiritualmente. ¿Qué enseñanza final deja un Reyes 12 y su contexto? Que las decisiones humanas, especialmente en el liderazgo, tienen impacto duradero.
Pero Dios sigue obrando incluso en medio de los errores y quebrantos, cumpliendo su propósito eterno.